tal? Bienvenidos a Quién Soy Yo. El día de hoy, con todos nuestros panelistas, vamos a hablar sobre el sepulcro vacío, que es en lo que nos tenemos que enfocar actualmente en el momento que estamos viviendo dentro del ciclo litúrgico, dentro de la vida viva de la Iglesia Católica. Y en ese sentido, pues bueno, les doy la bienvenida a Marina, Fernanda, Sister Janice, Guillermo y Jorge Vela, que, bueno, el día de hoy vamos a exponerles en una forma de mosaico todo aquello que la Iglesia puede transmitirnos. Y bueno, yo creo que todos quedamos encantados con esa exposición que Sister Janice nos hizo en el programa pasado sobre cómo ve uno la ceremonia desde la infancia, ¿no? La vez pasada fue como mi primer miércoles de Fisher Price o algo así por el estilo, pero todos nos pudimos transportar y me gustaría pedirle a Sister que nos vuelva a transportar hacia allá y que nos ayude a repasar lo que vamos a vivir en todo lo que son los eventos de la resurrección y vamos a ir completando el cuadro de tal manera que se genere una reflexión completa. Sister. Gracias, muchísimas gracias y bienvenidos a todos ustedes. Antes de celebrar la resurrección, todo está oscuro, ¿no? La realidad diaria es oscuro y nuestro espíritu en la oscuridad, sin tener certeza de nada, sin ver la luz al final del túnel, porque Jesús falleció una muerte triste y horrible, torturado con mucho sufrimiento. Es imposible verlo frío, muerto, caído en brazos de su mamá. Y luego después, ni uno de los discípulos, sino un amigo, llevó su cuerpo, ponerlo en un sepulcro. Y pasamos todo el día de sábado en oscuridad, pero con expectación, con esperanza. Hay algo que va a pasar. Anticipamos ese evento. Entonces vamos a la ceremonia. La ceremonia empieza en la oscuridad. Tenemos que esperar la anochecer. Y la primera cosa que nos hacemos es reunirnos alrededor de un fuego. Y poco a poco el sacerdote enciende este fuego. Y el fuego ilumina la oscuridad. Y después, entonces sentimos el calor del fuego, ¿no? Y vimos la luz del fuego en la noche. Luego después el padre agarra el cirio pascual, la vela mayor de cualquier iglesia, y marca esta vela con la fecha y los símbolos de nuestro cordero sacrificado. Y él pone la luz del fuego, con la luz del fuego, enciende el cirio pascual. Yo creo que Guillermo va a hablar más del cirio pascual. Y entramos en procesión con nuestras velitas, ampliando con más y más luz en cuanto las velas van estando encendidos. Más y más la luz llena la iglesia. Pero primero cantamos Exultet, anunciando que en esta noche de oscuridad pasó algo que no reconocimos. Incluso el evangelio de esa noche nos lleva al cementerio y nos lleva hasta el sepulcro con las 3 mujeres. Y ellas preguntando entre sí, ¿quién va a mover la roca, la piedra grande? ¿Quién va a moverlo para nosotros? ¿Cómo vamos a poder entrar para
poner el incienso en el cuerpo de nuestro querido maestro. Y de repente llegan y vean que la roca no está más en el sepulcro. Está movido. Y entran y escuchan la voz de un representante que con certeza tiene que ser un ángel, un mensajero de la palabra de Dios, que dice las palabras que permanezcan en nuestros corazones. Él no está aquí. Él resucitó. En este sepulcro vacío está toda nuestra fe. Él sí pasó por la pasión y muerte, pero venció la muerte y resucitó. Tenemos en esa noche agua, fuego, tenemos el olor del humo de incienso, tenemos las campanas, las canciones, todo para llenarnos de ese evento increíble que es llegar al sepulcro y ver que el cuerpo no está. Es el centro de nuestra fe. Entonces, les pido regresar a ese momento en persona y mira, ponte enfrente de ese sepulcro también. Ponte ahí y se atreva a entrar y escuchar el mensaje del ángel, que Cristo no está, ha resucitado. Y después nos queda salir y llevar el mensaje a todos que conocemos. Sister, qué hermoso, y me gustaría que todos nos sumáramos a esta belleza y que muy rápidamente cada quien nos dijera algo que recuerda de su infancia, de esa ceremonia. Y Guillermo, ¿tú qué recuerdas de esa ceremonia de tu infancia? Bueno, yo de niño pertenecía a las congregaciones marianas de la Sagrada Familia en la colonia Roma, y pues como era monaguillo, mi suegro dice que si quieres que tu hijo sea pillo, mételo a monaguillo, pues yo era así. Entonces éramos como dueños de la iglesia, subías, bajabas, etcétera, pero no dejaba de ser interesante todo lo que ocurría. Lo primero es que ese fuego nuevo, que se le llama la ceremonia, la vigilia pascual, cómo se prendía el fuego, para mí era una de las cosas más interesantes, porque era un anafre, así como de señora que va a hacer tamales, pero no se podía encender echándole al carbón ni alcohol o gasolina y tomar un cerillo y prenderlo. Se tenía que prender necesariamente por el medio más natural posible, para que fuera, digamos, luz de sol, el sol que en última instancia vendría representando a Cristo, el que encendiera ese fuego. Entonces yo me acuerdo el jaleo de estar jugando con la lupa directo sobre un carbón hasta que el estúpido carbón se prendía, porque no lo podías ni echar ni periódico ni nada. Y obviamente no lo íbamos a hacer con palitos como scouts porque no éramos scouts. Entonces lo prendíamos siempre con una lupa y nos tardábamos como media hora hasta que finalmente empezaba a salir lo primero. Y luego empieza a soplar para que no se apague, etcétera. Entonces la primera cuestión mía era qué difícil es encender ese fuego, que obviamente la catequesis que recibíamos sabíamos que iba a representar la luz de Cristo. Lo comenzábamos el fuego a encender sobre las 5 de la tarde cuando todavía había sol. Todavía no existía el horario de verano en México, entonces oscureció hacia las 6 de la tarde. Y la ceremonia era hasta tardísimo, porque cuando yo era niño, yo ya tengo 58 años, la ceremonia sí empezaba a las 11 de la noche, era misa de gallo, a la medianoche. Entonces, mantener ese fuego con más carbón y que no se te apague. Una vez se nos apagó, hicimos trampa y por supuesto no le dijimos al cura, no para que nos regañara, ¿no? Y ya después que empieza la ceremonia propiamente, pues yo solía ser el que llevaba el incensario. Entonces, de ese mismo carbón que tenías en el anafre, lo pasabas al incensario
para que ese mismo carbón ya encendido fuera el que se utilizara. Sobre le poníamos la pastilla que tira todo ese humo oloroso que acaba de mencionar Sister Janice y que te transporta inmediatamente a aspecto litúrgico. Estoy en una ceremonia importante. En la misa del diario no hay incienso y en esta sobreabunda el incienso. Y luego el hecho de que el sacerdote marcara la cruz con el año en el que estábamos viviendo, con el alfa, omega, y cómo clavaba estos pedazos también de incienso en la cruz, a mí como pequeño me impactaba. Ya de alguna manera preveía la cruz de Jerusalén, a la que soy tan afecto por ser caballero precisamente del Santo Sepulcro. Y tenía muy mala voz. Se llamaba el Padre Loza, por cierto, era de Michoacán, de Uruapan, y pero pues tenía mala voz, era jesuita, ¿qué le hemos de hacer? Pero ya después vi con los legionarios la misma ceremonia con un poquitín más de unción que nada más una parroquia llena de laicos y donde tenías un poquitín más de ordenamiento litúrgico. Y una de las cuestiones que me impacta es precisamente la idea, el canto de Luz de Cristo, el Lumen Christi, tiene que ser 3 veces, y así como la Sister Janice nos decía, la primera luz que se prende es la del cirio. Este cirio viene a representar a Cristo resucitado. Obviamente no es la Eucaristía, representa a Cristo, pero es la primera luz que se prende. Directamente de esa luz canta primero el sacerdote el Lumen Christi con un tono bajo. Los que están inmediatamente a su alrededor van a prender la vela cuando entre al inicio de la iglesia. Es decir, afuera de la iglesia se prende el cirio, se camina un poco y en la entrada de la puerta se vuelve a cantar Lumen Christi, pero una octava más alto. Ya no es Lumen Christi, es Lumen Christi. Y ya te está hablando de que la música incluso está subiendo. Ya después camina hasta el centro del templo y ahí lo cantará en la octava más alta, Lumen Christi, y todo es cuando todo el mundo tiene que tener ya su vela prendida. Y todavía no se prende la luz eléctrica, que la luz eléctrica es una cosa muy moderna. Una de las cuestiones que me fascinó, solo lo he visto en Europa, no aquí en México, es que las bancas, digamos que si la iglesia es así larga y normalmente las bancas van en esta dirección, las ponen en esta dirección a lo largo de las 2 paredes para que el cirio quede justo en el centro de la nave y realmente toda la ceremonia sea en torno al cirio, que solo pasará al presbiterio en el momento de la segunda parte de la misa, que es precisamente la parte de la Eucaristía. Pero esto que son, no recuerdo si son hasta 7 lecturas, se me hacía larguísima la misa y más hasta horas de la noche, pero son lecturas que tú dices, híjole, cada una va subiendo de tono, te va metiendo de lleno. En el momento que se prenden todas las luces, por más que haya 20,000 velitas, por supuesto te deslumbra un poco, y la verdad es que tú eras de esas misas que decías, terminar a la 1 de la mañana, pero merece la pena. Hay a mí de esas frases que siempre se me quedaron. Esta es la noche, esta es nocte, es que esta es la noche. Ni la Navidad, ni la desvelada, cualquier otro motivo. Esta es la noche. Y sobre todo el hecho de que se canta Oh Felix Culpa. Oh feliz culpa, la de Adán, que nos mereció tamaño redentor. Y a mí eran de las cosas que siempre me impactaban. Qué interesante. Yo creo que todos tenemos algunas cosillas que platicar al respecto. En mi casa, el más chico de mis hermanos dijo, ¿por qué no hay una cena de Navidad cuando la resurrección es tan importante? Lo dijo como a los 12 años, cuando él tenía 12 años. Y desde ese año en mi casa se hizo una cena para festejar la resurrección, ¿no? Entonces, vivir esa ceremonia, que era muy larga, pues también venía como acompañada de, ahí viene el festejo, viene lo mejor. Marina, tus recuerdos de esta ceremonia. Mis papás son de Veracruz y siempre viajábamos, bueno, al del pueblo donde son. Y mi abuelita tenía a todas las señoras que preparaban las comidas, cocinaban desde el lunes, martes y miércoles porque no podían hacer otra cosa el jueves y el viernes para poder ir a todos los oficios
no tenían que estar preparadas y no tenían que tener todo listo, sobre todo también el sábado. Me acuerdo muchísimo de que mi mamá decía, ya tienes tu traje negro y blanco para el sábado, para el viernes y para el sábado. Estamos de luto. Nos vestíamos de una manera muy especial porque estábamos de luto, porque Jesús murió. Y así me recuerdo de llevar, mi mamá nos llevaba a mi hermana y a mí de la mano, estamos de luto, estamos en la iglesia. Pero como decía Guillermo, ver desde pequeño cómo se va aprendiendo ese fuego, era impresionante. Demasiado incienso, nada más vean mis hermanos así, pero era algo maravilloso. Ahora, ya de más grande, que uno entiende esos gestos tan importantes, todos esos símbolos. La iglesia bien oscura y todos, como decía Guillermo, entrando con nuestra velita, viendo cómo todo se va iluminando. Y es verdad, la misa empezaba a las 10 de la noche y terminaba como a las 1 de la madrugada, porque es así, es una serie de lecturas, son creo que 9 lecturas, empieza desde el Antiguo Testamento. A mí lo que más me gustaba es que empezaba desde la creación y hablaba desde el Génesis, pero era la combinación de una lectura con un salmo y un canto. Había un coro divino que cantaba, como decía, bajito, y iba subiendo, como dice Guillermo, de volumen. Entonces se iba leyendo toda la historia de la salvación, desde la creación, desde Abel, después Abraham, Moisés, cómo el pueblo de Egipto se liberó de la esclavitud. Entonces uno se va a imaginar, bueno, yo me iba imaginando esa historia mentalmente, pero era como una lectura, un canto que le respondía, una lectura, un salmo, un canto. Y estaba tan bien organizado que el canto y el salmo era algo muy hermoso y muy, muy, muy alegre. Se iba iluminando más y más y más y más la iglesia. Y yo no sentía ya las 2 horas o 3 que se nos pasaban ahí, pero como decía Sister, la culminación con el evangelio que vamos a ver, por ejemplo, de Marcos, cuando llegan esas 3 mujeres, María Magdalena, María la mamá de Santiago y Cleofas, creo, 3 mujeres que llegan porque querían embalsamar el cuerpo de Jesús y no lo encuentran, ¿verdad? Esas palabras que dijo Sister, a mí personalmente también me han marcado. No tengan miedo, bueno, no es exacto, dice, no tengan miedo. Al Jesús que buscan no está aquí, ha resucitado. Vayan y díganselo a los demás, bueno, díganselo a los apóstoles. Yo creo que esa es la esperanza y la alegría mayor de cualquier cristiano. Por eso esta es una gran celebración. Y es toda nuestra alegría y toda nuestra esperanza. Jesús que venció a la muerte. Jesús que nos abrió las puertas del cielo, que venció al pecado. Y por él con él yo también tengo esa oportunidad de llegar al cielo. Y es lo que acabamos de vivir en la Pascua que acabamos de vivir. Qué interesante, y en ese sentido, pues me gustaría, Jorge y yo hicimos muchas veces misiones durante la época de Semana Santa, y eso te permite ver la ceremonia prácticamente desde el organizador. A veces te pierdes esa trascendencia, pero a veces también entrábamos en contacto con los misales que decían cuál era la actitud, qué era lo que se estaba viviendo ahí. Y me gustaría, Jorge, también, ¿qué recuerdas de toda esta ceremonia de tu infancia o de las misiones que hacíamos ahí, donde no había demasiado, pero sobraba la fe también? Bueno, qué bueno que me diste la opción de las misiones, porque la verdad es que yo no fui un santo ni como Marina ni como Guillermo. Yo la verdad, los pocos recuerdos que tengo de las fiestas, en concreto de la vigilia pascual y la misa del domingo de resurrección, Guillermo dijo una palabra que sí me llamó mucho la atención, y era ese asombro de cosas extraordinarias que estabas viviendo. Es decir, era una misa distinta. Para mí, pues de pequeñito era mucho el hecho de ver, bueno, pues ahora van a prender velas y ahora vamos a cantar y ahora todo el mundo tiene su velita encendida y la misa empieza en el jardín y después nos vamos metiendo. Pero el hecho que marcaba en mi niñez, pues era esa
diversidad, si me permiten usar esta palabra, de una misa completamente distinta, es decir, una misa solemne, soberbia, extraordinaria, que nada más con estar ahí te das cuenta que es muy distinta a todas las misas. La segunda parte, que es la que más recuerdo, es cuando me tocaba ir de misiones y teníamos la misa. Había varias misiones, pues que llegábamos a tener 3 misas de la resurrección del sábado de gloria, la primera a las 4, la segunda a las 6, la tercera a las 8, incluso una vez hasta las 10 fue la última. Y lo que siempre me llamó la atención de todas las misas, aunque tuviéramos una sola misa, aunque tuviéramos muchas, era que era una misa extraordinaria, primero, por cómo la celebraba el sacerdote, pero sobre todo la devoción y el fervor de la gente con que la vivía. Es decir, no es lo mismo decir voy a escuchar una misa que escucho todos los domingos, que estar presente y tratar de vivir en propia fe la resurrección. Es decir, el querer entender, si se puede, el querer tratar de asimilar esa realidad tan grande que es Cristo vino al mundo por amor a mí, murió por amor a mí y resucitando, bueno, muriendo y resucitando, me abre las puertas del cielo para que yo llegue a Él. Más no se puede pedir. Y sí, de que hubo muchos aspectos prácticos, ocasiones nos tocaron, pues donde cuando se prenden las velitas al inicio de la misa, cuando estamos todos afuera, que se va pasando del cirio pascual, pues me tocó por lo menos 2, 3 veces que se le pedía a la gente que las velas no se apagaran, porque no había luz en la iglesia. Entonces, eso de una de otra forma también te hace vivir la fe como la vivieron los primeros obispos, los primeros miembros de la iglesia, cuando no había luz, cuando los templos eran pequeñitos o donde una iglesia se estaba construyendo. Eso te obliga a ver también esta fe desde esta otra visión. Además de la grandeza de la resurrección, pues este tipo de misas, al menos esa recuerdo clarísimo donde el padre nos pidió, por favor no apaguen las luces, que no hay nada. Te hace ver cómo fue la fe en muchos años atrás y cómo sin tener medios, en este caso el medio de la luz, pues sigues rindiendo amor y tributo para querer experimentar esa misa de la resurrección del Señor. Y fíjate, Jorge, has dicho algo bien importante y antes de ir con Fernanda, todo lo que hemos estado platicando ahorita implica una actitud fundamental. Quiero estar ahí. Tú no puedes sentir el fuego del sacerdote que va encendiendo el cirio y cómo se va encendiendo las velas de toda la iglesia si no quieres estar ahí. No puedes transportarte por el tiempo cuando escuchas las lecturas si no quieres estar ahí. No puedes ser sensible a los cantos del sacerdote si no quieres estar ahí. Entonces, para todo esto hay que conectar. Hay que querer conectar contigo y con Dios para poder entender todo esto y que termine transformándote. Es una de esas misas que toca cada uno de tus sentidos. Pero para que todo esto extraordinario de lo que hemos estado hablando suceda, lo único que se necesita es que tú quieras estar ahí. Si quieres llegar a esa escena que nos platicaba Sister, del sepulcro vacío, y encontrar unos ángeles que te reclamen, ¿por qué sigues buscando entre los muertos? ¿Por qué sigues buscando entre la basura cuando nunca se ha encontrado ahí? No busques entre los muertos, busca entre los vivos. Si quieres llegar con esa línea pedagógica, pero extraordinaria de la iglesia, tienes que querer estar ahí. Fernanda, ¿qué nos platicas tú acerca de cómo ha sido la vivencia tuya y pues de los jóvenes respecto de esta ceremonia?
Creo que es algo muy bonito como las misiones unen a todos, ¿no? O sea, todos van a misiones y regresan encantados de las experiencias que viven aquí, lo vemos. Y yo también la primera vez que viví la misa de Fuego Nuevo fue en misiones. Yo nunca había vivido una misa así, yo no tenía idea de que eso existía. Entonces, cuando lo viví la primera vez, entendí muchas cosas y se los voy a explicar desde la perspectiva de una niña que va por primera vez a misiones, porque me ha servido para entenderlo toda mi vida. Las velas son las almas y el fuego es Dios. Entonces tú vas a esa misa y Dios prende tu velita. Y esa velita no nada más se queda en ese ratito, porque el fuego es tu fe. Entonces esa velita la tienes que cuidar, porque hay 1000 cosas que pueden llegar y apagarla, y es el pecado y así, pero tú tienes que cuidar esa velita siempre, porque el mundo tú lo vas iluminando con esa velita hasta que llegas al cielo y le dices a Diosito, aquí está mi velita, la cuidé, íntegra, y es tu pase directo al cielo. Entonces, creo que es como algo muy chistoso, porque hay muchas cosas que puedes hacer para tener esa velita prendida. No te tienes que esperar a que sea la misa de Fuego Nuevo. Pues puedes ir a confesarte y hacer que la llama viva más. Puedes hacer ciertos sacrificios y hacer que la llama viva más. Entonces, creo que es importante entender que Dios vino, o sea, resucitó y te dijo, te doy la oportunidad de que tú decidas tener esta velita prendida toda la vida. Porque yo te regalo la vida, tú decides tenerla iluminada para guiar tu camino. Entonces creo que es algo muy bonito. Me gustó mucho escucharlos a todos. Me gusta escuchar cuando cuentan cómo son de jóvenes, porque me los trato de imaginar así. O sea, no sé, me da mucha risa y me da mucha curiosidad. Entonces se hace algo muy padre, porque te das cuenta cómo ustedes de chiquitos prendieron su velita y la fueron cuidando. Entonces a mí me motiva, porque digo, si ellos pudieron cuidar su velita, entonces yo también puedo cuidar la mía. Entonces es algo muy bonito y espero que todos los que nos escuchen cuiden su velita para que no se apague nunca y lleguemos directo al cielo, todos juntos. Fíjense qué hermoso. Digo, no sé cómo fue la infancia de ustedes y si tenían un peluche con forma de aguacate como Fernanda, que está ahí atrás y que nos prometió que un día sería rifado para recaudar fondos para la construcción de alguna parroquia en algún lugar de misión, pero vamos dándole un poquito más de fama y prestigio a ese peluche en forma de aguacate para que a la hora de la recaudación surta como efectos. Algo que también es bien importante es que nuestros pastores, que son eso, nuestros pastores, y que son como esos ángeles que nos dicen, que nos hacen preguntas poderosas. No nos dicen dónde está Cristo, sino te hacen que te preguntes, ¿por qué buscas aquí al que ya resucitó? Entonces, ya salió publicada una carta del obispo auxiliar de Pittsburgh, que si Jorge me ayuda a pronunciar bien el apellido. Sí, es el obispo William Walterside. Él escribió una carta este domingo que acaba de pasar sobre la resurrección. Una carta hermosa, la escribió obviamente en inglés, pero también se tradujo al español y al portugués. Y quisiera compartirles al menos 3 frases que él comenta, 3 o 4, cuando va desarrollando la carta. Él dice, entonces, ¿qué nos sucede cuando llegamos al sepulcro vacío? Lo primero es que nuestra fe se llena en la resurrección de Jesucristo y se fortalece. En segundo lugar, cuando llegamos al sepulcro vacío, experimentamos una esperanza renovadora en el poder de resurrección. En tercer lugar, cuando llegamos al sepulcro vacío, nos llenamos de gratitud hacia el Señor resucitado por todas las gracias y favores que derramó sobre todos nosotros durante el año pasado. Y la va desarrollando, pero lo más bonito es cómo él termina. Más especialmente cuando llegamos al sepulcro vacío, nos llenamos del amor de Dios, quien nos ama a cada uno de nosotros tan profundamente que se convierte en uno con nosotros. Y sigue desarrollando la carta, pero esas 4, si me permiten decirlo, contradicciones, no es la palabra correcta, es decir, del templo vacío debe de llenar nuestra fe, del templo vacío debe de llenar nuestra esperanza, nuestra gratitud, nuestro amor. Fíjate qué importante es que nos acerquemos de esa documentación y que en esa ceremonia, antes o después, o en un momento de reflexión, las utilicemos, ¿no? Es una carta que ya tenemos en español
inglés y portugués, tanto en texto como en audio, si no me equivoco. Entonces, el audio tiene algo de particular cuando lo escuchas y también te transporta. Entonces, utiliza lo que más te ayude. Bueno, se nos ha ido un poquito el tiempo, pero hay un aspecto que me parece fundamental, que es que también es la ceremonia donde de manera particular la iglesia recibe a personas por el bautismo, por algunos sacramentos. Entonces, en ese sentido, Marina, platícanos un poco de esa parte en la que se dan esos frutos donde algunas personas reciben, por ejemplo, el bautismo. Es algo... He vivido una experiencia hermosa. También he ido de misiones. Y durante toda la semana antes de misiones, uno ayuda a la gente a acercarse a los sacramentos. Y los sacramentos, como su definición lo dice, son signos visibles del amor de Dios. Recuerdo mucho a un señor que le decía que por qué no se confesaba. Y me decía, es que yo no sé leer. Y yo le daba una guía para preparar su examen de conciencia y le dijo a su nieta, ven, mi nieta sí sabe leer. Y la nieta empezaba a leer y el señor me decía, no, eso no lo hice, eso sí. Y digo, no me lo tiene que decir a mí, se lo tiene que decir al sacerdote en la confesión. Y cosas así que sucedían en las misiones, cosas lindas, extraordinarias. Yo pude ver cómo se confesaron tantísimas personas, el sacerdote sin comer, sin tomar agua, horas y horas sentadito debajo de un árbol confesando en misiones, para que después esas personas pudieran bautizarse o hacer su primera comunión en la vigilia pascual, hasta confirmarse. Aquí, en nuestra parroquia, hace 2 años, tuvimos 30 y tantos, eran entre candidatos y catecúmenos. Catecúmenos porque necesitaban desde el bautismo a la primera comunión y hacen su confirmación. Son adultos que en algún momento, 1 año antes, dijeron, no, pues yo ya estoy muy grande, pues no se puede. Y dice, claro, nunca es tarde para regresar y recibir los sacramentos, recibir el amor de Dios. Era una emoción esa noche, cuando algunos se bautizaron, verlos cómo se acercan a esa fuente que había en la iglesia y se bautizan y después con esa emoción recibir la luz. Cuando se bautizan, luego hacen su primera comunión y la confirmación porque hacen los 3 sacramentos. Es maravilloso, tuvimos 30 y tantos. Claro, la misa igual se nos alargó hasta la 1 de la mañana, pero es una experiencia maravillosa. Esas personas son las que ahora son los ministros, catequistas, y son los que han trabajado más intensamente en la iglesia porque tienen ese amor que recibieron en la vigilia pascual. Pues bueno, hoy hemos querido transmitirte que esto de la liturgia, que el ciclo, que lo que la iglesia te propone siempre te ha calado fondo, siempre trae un mensaje nuevo, novedoso, que tiene que buscar una transformación en nosotros, ¿no? Un sepulcro vacío necesita ser llenado. Y si no sacas lo que no necesitas, lo que sabes que nunca has necesitado de tu corazón, Cristo no va a poder entrar en esas expectativas. Él lo hizo todo, pero ha querido necesitarnos. No ha querido llegar a la victoria sin nosotros, ¿no? Eso es fenomenal. Es como cuando pasaba acá en México, pasaban la limosna, la bandeja de la limosna, la canasta, y tu papá te daba $1, ¿no? Para que tú lo dieras, ¿no? Pues digo, el que se partió no es tu papá, pero tu papá quiere que tú des ese peso, que seas parte de ese acto de generosidad. En fin, la Iglesia Católica tiene respuestas para todos nosotros. Es capaz también, como Jorge decía, ¿no? De juntar los polos, ¿no? Vacío con lleno, oscuridad con luz. Eso es el catolicismo. Podemos y vamos por todas las canicas. Pues bueno, yo les quiero agradecer. Bueno, y también recordar la página del ministerio. De verdad, es un esfuerzo extraordinario el que se está haciendo para que el que quiera vaya y encuentre lo que necesita para ayudarle a crecer en su fe. De verdad, busquen y pidan, toquen, se les abrirá y vamos a ver cómo le hacemos para poder satisfacer sus necesidades. No me queda más que agradecerle a Marina, a Sister, a Jorge, a Guillermo y a Fernanda, que ya se nos fue, pero que hayan estado con nosotros y desearles la mejor de las Pascuas
de resurrección y nos vemos el próximo miércoles para seguir hablando de cosas que seguramente van a llenar tus expectativas. Muchas gracias, que Dios los bendiga a todos. Felices Pascuas. Felices Pascuas. Felicidades.